Chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase de literatura. Hoy día hablamos sobre la narrativa hispanoamericana, la nueva narrativa. Hoy día hablamos sobre las características de la nueva narrativa hispanoamericana y también sobre la obra de Jorge Luis Borges en ficciones, su primer libro, ¿no?, de relatos muy importante. Para hablar de la nueva narrativa hispanoamericana hay que comprender las etapas, pero antes el contexto, que siempre es importante, ¿ya? El contexto político, el contexto social. Noten ustedes cómo se expresa el contexto. Noten el arco temporal. Si se dan cuenta, hay un gran desarrollo de las ciudades latinoamericanas, las cuales pasan a ser sociedades rurales a urbanas. Es decir, ya en la época de Darío había una modernización, ¿no?, del año 1800 por lo menos, pero ahora esto va a cambiar, porque se va a ver un amplio desarrollo de las ciudades. Y tal vez por eso va a haber una clase media emergente que va a querer consumir producción literaria. Esta inyección capitalista tiene que ver con la modernización periférica, pero que no resuelve los problemas de América Latina. Quizás por eso, en plena coyuntura de este arco temporal del 45-75, va a surgir alternativas, como por ejemplo la Revolución Cubana, ¿no?, donde está Fidel Castro, Ernesto Guevara de la Serna, el Che, Camilo Cienfuegos y otros más. Estamos en un momento donde está este cisma entre los rusos y los norteamericanos, y la Guerra Fría, comunismo, capitalismo. Y hacia mediados del 70 ya surgen dictaduras represivas. Este es el contexto social. Si queremos hablar del contexto estético, vamos a las etapas. La nueva narrativa hispanoamericana es el resultado de la influencia vanguardista en el campo de la narrativa. Para entender eso hay que tomar en cuenta algo. La etapa emergente tiene una época, del 20 al 30. La etapa de consolidación tiene otra época, del 40 al 50. Y la etapa del boom tiene otra época, del 60 al 70. Es en este arco temporal donde los narradores van a empezar a crear una producción tomada de la influencia externa. Aquí hay una característica importante, ¿ya?, para poder entender esto. Miren, chicos, esa es la que está acá. Cuando yo les pongo esto, ¿qué les viene a la mente? O sea, que prácticamente estos son los narradores que van a influir mucho en la nueva narrativa hispanoamericana. Ahí está Kafka, ahí está Joyce, ahí está Faulkner, ahí está Hemingway, por ejemplo. Esos narradores como
los europeos, Franz Kafka, que trae el expresionismo alemán, el absurdo, James Joyce, que influye en el modelo interior en los narradores, Virginia Woolf, Marcel Proust, un francés, influyen en los narradores de la etapa emergente. Luego llegarán los narradores de la etapa de consolidación que influirán en los hispanoamericanos. William Faulkner con su libro El sonido y la furia, Ernest Hemingway con su libro El viejo y el mar, John Steinbeck con su libro Las uvas de la ira y la perla, Scott Fitzgerald con su libro El gran Gatsby, John Dos Passos con su libro Manhattan Transfer. Ustedes poco a poco se van percatando cómo los narradores extranjeros influyen en los hispanoamericanos. Esto se llama el cosmopolitismo. Se aprovechan los aportes de narradores europeos y norteamericanos. ¿Ya? Esto tiene que ver con otro ingreso a la línea hispanoamericana. Me refiero a la vanguardia. ¿Ya? La vanguardia tiene que ver con ahí está Kafka, o surrealista, ahí está André Breton con El mundo de los sueños. Quiero que entiendan eso porque ¿a qué me refiero? Porque cuando uno habla sobre los narradores, ellos van a romper lo que es el realismo decimonónico. ¿Y a qué me refiero con romper el realismo decimonónico? La novela acostumbrada a ese tipo de discurso. La novela acostumbrada a ese tipo de discurso es el realismo. ¿Ya? El realismo de Stendhal, de Balzac, el realismo de Flaubert, de Dostoyevsky, por ejemplo, de Tolstoy, de Dickens, de Herman Melville. Ellos manejan una narrativa de corte lineal. Ellos manejan una narrativa donde impera el narrador omnisciente. Por eso que la vanguardia va a romper eso, va a romper esa linealidad con su toque expresionista, surrealista, futurista, con el tipo Tommaso Magnetti que odia la velocidad y la critica así con la tecnología, con otros ismos como el dadaísmo que odia el discurso no debe de comunicar, sino mediante otro medio, como el grito, el gesto, la mímica o el lenguaje corporal. Y luego está el cubismo, con Apollinaire, tomado de Picasso. Porque Apollinaire trae el caligrama, el verso libre. El verso libre es una arma de las vanguardias. Entonces, para que llegue la narrativa hispanoamericana a tener tanto eco, tenemos que comprender el contexto social y el contexto estético y las influencias cosmopolitas, como lo acabo de mencionar, Kafka, Joyce, Faulkner, Hemingway. Ahora sí, recién entramos a las etapas. Chicos, bien. Primera etapa, emergente. Tenemos a un exponente, Martín Adán, con su libro La casa de cartón. ¿Ya? La casa de cartón. La casa de cartón es un libro de quién? De Kafka. No, de Martín Adán. Y Martín Adán plasma su obra burlándose de lo que lleva a una casa debe ser de cemento,
material fuerte, no de cartón. Un enfoque vanguardista. Martín Galán tiene influencia de Joyce y de Kafka. Primer libro publicado en el año 1928, que está entre el 20 al 30, donde aparecen obras impactadas por los lenguajes de vanguardia. Martín Galán con La Casa de Cartón. Luego vamos a la etapa de consolidación. Ustedes pueden ver ahí los referentes, pueden identificarlos. Pueden ver a Borges con Ficciones, Carpentier, el cubano, con El reino de este mundo, Miguel Asturias, el premio Nobel guatemalteco, con su libro de la novela de dictadura, El señor presidente, Juan Rulfo, el escritor mexicano, con su libro Pedro Páramo, y también autor de El llano en llamas, la famosa obra de El túnel de Ernesto Sábato. En la etapa de consolidación, del 40 al 50, se publican obras de calidad, desplazando al regionalismo, porque tanto el regionalismo como el realismo tienen esa narración lineal y ese narrador omnisciente. De aquí pasamos a la etapa de apogeo o boom. Y ahí están los cuatro grandes: el peruano Mario Vargas Llosa, el colombiano Gabriel García Márquez, el argentino Julio Cortázar y el mexicano Carlos Fuentes. Se producen obras de muy alta calidad narrativa. Esto origina un gran éxito editorial, porque en este momento se va a dar ya los efectos de la Revolución Cubana. Los intelectuales no quieren viajar a París, quieren viajar a Cuba. Cuba es el foco de atención de la izquierda. La simpatía por la izquierda radica en Cuba y todos van a Cuba, que tiene una simpatía también por el comunismo. Por eso, Jean-Paul Sartre, líder existencialista francés, un filósofo que rechaza el premio Nobel de Literatura, viaja a La Habana a dictar conferencias y la gente va a verlo. Aquí, en esta época, hay un gran auge editorial. Las novelas que ven ustedes se van a reeditar, se van a traducir en varios idiomas. Pero aquí están los grandes, ¿no? Pero que vienen de antecedentes, como la consolidación. Porque a partir de aquí vamos a proceder a hablar de las características de la nueva narrativa hispanoamericana. ¿Ya? Aquí hemos hablado del contexto, pues ustedes pueden verlo. Ahí está, los que no lo vieron pueden notarlo nuevamente, el contexto social. Porque de aquí pasamos a las características. Y hay que hacer un hincapié acá, porque esto tiene relación con la vanguardia, algo que genera el cambio de mirada. Los europeos nos van a mirar con atención.
porque jamás pensaron que nosotros íbamos a construir producción distinta y mejor a la de ellos. Los hemos superado. Ya no está la narración lineal ni el narrador omnisciente. Se lo supera con las múltiples voces o puntos de vista. El relato es presentado desde varias perspectivas. Ejemplo, Pedro Páramo, del mexicano Juan Rulfo. Ejemplo, Las y los perros, del novelista peruano Mario Vargas Llosa. En el desarrollo de las historias aparecen diversos narradores. Es complicado entender eso, porque van a llegar varios narradores y tú no vas a poder distinguirlos, pero es parte de la formación de la novela, la formación de cómo arma el autor. Luego sigue el monólogo interior, una técnica que busca representar el libre fluir de la conciencia, del sentido íntimo y las ideas del personaje. Ustedes pueden apreciar ahí el pensamiento de un personaje de los perros. Este es el poeta, el cadete Alberto Fernández. No olviden que el monólogo interior tiene como gestor, ¿ya? El monólogo interior es creado por James Joyce. Eso es el flujo de conciencia. Cuando tú subes un carro y le pagas el pasaje al cobrador, pero resulta que te cobra más y tú no quieres pagarle, pero él te exige, a condición que no le pagas, te baja del carro. Tú le pagas molesto y le sigue cobrando a otras personas, pero tú mentalmente le estás gritando de toda su ascendencia. Eso, si tú estás gritando, es tu reflexión, es tu pensamiento. Mientras no se plasme, no será monólogo interior. Cuando se plasma, tu flujo de conciencia es monólogo interior. Y aquí el escritor ha plasmado el flujo de conciencia del poeta. Y si Guarina hubiera bajado la cabeza, y si le hubiera visto los botines, y si el jaguar no tiene examen de química, y si lo tiene y no quiere fiarme, y si me plantan el lápiz de la hoz y le digo, soy el león Prado y es la primera vez que vengo, te traeré buena suerte. Y si vuelvo al barrio y pido 20 soles a uno de mis amigos, y si le dejo mi reloj en prenda, y si no consigo el examen de química, y si no tengo cordones en la revista de prendas de mañana, estoy jodido. Sí, señor. Así refleja Mario Vargas Llosa el monólogo interior en su novela. ¿Ya? Es una técnica que busca representar el fluir de la conciencia del sentir íntimo de las ideas del personaje. No lo olviden. El monólogo interior es creado por Joyce. ¿En qué libro? En el Ulises, que parodia la Odisea. Y lo usa como mayor autoridad el capítulo 18, donde está Molly Bloom, la esposa de Leopoldo Bloom, protagonista de la novela Ulises, lo contrario de Penélope. Penélope es fiel, Molly Bloom es infiel, y todo ese
capítulo 18, que son varias páginas, solamente fluye el subconsciente, sus amantes, sus amoríos. Ningún punto, solamente ninguna coma, solamente i, o, ni, para unir, así como acá está i, así. Continuemos. Otra característica, la narración objetiva. El narrador presenta a sus personajes desde el exterior, que se presenta aquí, ¿no? Un fragmento. La narración objetiva tiene que ver con algo ligado a lo externo, no lo interno. No vas a involucrarte en la mentalidad del personaje, solamente vas a expresar sus acciones desde el exterior. Después del almuerzo, los 10 confinados de la sección se tendieron en las literas a fumar. Luego, el BOA animó a algunos a ir a la perlita. Después, Bayano y otros se fueron a una tienda organizada por los consignados de la segunda. Alberto y el esclavo se pusieron de pie, cerraron sus roperos y salieron. El patio del año, la pista de desfile y el escampado estaban desiertos. Siempre en la narración objetiva, el narrador no se va a involucrar. Describe externamente, pero no se involucra. Sigamos con la siguiente. Aquí es importante señalar algo. Cuando hablamos sobre, por ejemplo, el flashback, nos referimos a la ruptura del orden lógico y cronológico del relato. Siempre. Y aquí está presente la ruptura. Se deja de lado la narración lineal, inicio, nudo, desenlace, y se rompe el relato. Les voy a mostrar un ejemplo. Les voy a leer un texto para que tengan una idea cómo es el flashback. La novela se llama 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Ahí, ¿qué es lo que uno capta? Capta esto. Mira, lo van a matar al coronel Aureliano Buendía, lo van a fusilar, pero en ese momento que él está frente al paredón, frente a los fusiles, él recuerda su infancia. Recuerda cuando con su padre y su hermano fueron a conocer el hielo. Porque quien trae el hielo, cuando está muy pequeño, es el gigante Milquiades, que trae la lupa, el hielo y el imán. Y lo está recordando. Está rompiendo el orden lógico y cronológico del relato. Eso se llama flashback. Retrocede y rompe el tiempo. La siguiente tiene que ver con la participación activa del lector. Aquí tiene que ver con una cuestión ligada a, se puede decir, que tú como lector te involucras. Si tú puedes apreciar el
tablero de dirección, ahí está la información, ¿no? Te pone un tablero, la que está informando algo en el tablero. Te pone dos posibilidades. La primera, te pone que tú puedas leer el texto de la novela de forma libre como cualquiera, extensa, desde la página 1 hasta que acabe, o si no te pone otra forma lúdica, porque esa novela es lúdica y también llamada por otros antinovela, Rayuela, que es un juego para Cortázar. Quiere que tú juegues con él. ¿Y cómo puedes jugar con él? ¿No? Pensando a su novela, a su antinovela. Cortázar, así como en el Perú le llaman a un juego con un pie, haciendo un dibujo en el piso, que llaman mundo, Cortázar le llama ya en Argentina Rayuela. A su manera, este libro es muchos libros, pero sobre todo es dos libros. El lector queda invitado a elegir las dos posibilidades siguientes. O sea, que elegir una de las dos posibilidades siguientes, ¿no? El primer libro se deja leer en la forma corriente y termina en el capítulo 56, al pie del cual hay tres vistosas estrellitas que equivalen a la palabra fin. Por consiguiente, el lector prescindirá sin removimiento de lo que sigue. El segundo libro se deja leer empezando por el capítulo 73 y siguiendo luego en el orden que se indica al pie de cada capítulo. En caso de confusión u olvido, bastará consultar la lista siguiente y te pone una variedad de números, porque él lo ha diseñado así. Así trabaja a Cortázar. Plantea una propuesta, una antinovela, una novela lúdica, donde tú contribuyes con la reconstrucción del sentido global del texto. Eso hace Cortázar, y esa es una característica de la nueva narrativa, participación activa del lector. No lo olvides. Siguiente característica, experimentalismo lingüístico. Nuevamente acá otra, ¿no? Acá hay un discurso erótico, si lo pueden ustedes apreciar. Los narradores de la nueva narrativa buscan explotar al máximo la capacidad expresiva del lenguaje. Ustedes pueden ver ahí, apreciar un discurso que quizás no lo entiendan. Voy a leerles otro texto que va a ser más explícito. Es de Miguel Ángel Asturias. El texto se llama, la novela se llama El señor presidente. Alumbra
lumbre de alumbre, luz vele piedra lumbre. Como zumbido de oídos persistía el rumor de las campanas a la oración. Mal doble estar de la luz en la sombra, de la sombra en la luz. Alumbra, lumbre de alumbre. Luz vele piedra lumbre, sobre la podredumbre. Alumbra, lumbre de alumbre, sobre la podredumbre, luz vele piedra lumbre. Alumbra, alumbra, lumbre de alumbre, alumbre, alumbra, alumbra, lumbre de alumbre, alumbra, alumbre. Juega con las palabras, la fuerza a veces. Está explotando al máximo la capacidad de expresión del lenguaje. Así como aquí, que pueden ustedes apreciar, ¿no? Apenas él le amalaba el noema, a ella se le agropaba el clenis y caían en hidromurias, en salvajes ambonios, en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba reclamar las incoperuzas, se enredaba en un grimado quejumbroso y tenía que ilusionarse de cara al nódulo, sintiendo cómo, poco a poco, las familias se espejunaban. Es una característica de la nueva narrativa. Cuando ustedes vean algo parecido, de arranque marcan experimentalismo lingüístico. No lo duden. Luego está la incorporación de elementos irracionales. Se inserta lo onírico, que es el sueño, lo lúdico, que es el juego, lo fantástico, lo mítico. Luego está la transculturación narrativa. Se retoman tradiciones de la cultura latinoamericana con el uso de las nuevas técnicas narrativas. ¿Qué es la cultura? La cultura azteca, la cultura maya, la cultura guaraní, la cultura inca, aymara, chipiva, aguajún y demás. Allí está el cosmopolitismo que hemos mencionado. Se encuentran los aportes de narradores europeos y narradores norteamericanos. Y acá está lo principal. Es por esto que los narradores puedo decir, a tomar importancia. El realismo mágico o re maravilloso. Acá hay un texto, ¿no? Que ustedes pueden apreciarlo ahí. Importante mencionar a Alejo Carpentier, el creador del Gran Maravilloso. Carpentier inicia el Gran Maravilloso en su novela El Reino de este Mundo. ¿Cómo así lo hace? Carpentier lo que consigue hacer es traer del mundo africano la tradición de la magia vudú e instala en el Caribe hispanoamericano. Porque los esclavos llegados de África van a convivir con los colonos franceses en Haití. Y el francés es occidental y no sabe nada del misticismo africano. El vudú es practicado aquí. Sus ritos, sus costumbres también aquí. Sus bailes también. Esa ligazón del realismo mágico tiene que ver con... El Gran Maravilloso tiene que ver luego con lo que hacía Márquez. Porque recuerden, el Gran Maravilloso es el mundo paralelo que tú no puedes comprender, pero sí percibir. La brujería, por ejemplo, los amarres o endulzamientos, el tunche, la jarjacha, el chuyashaki, pistaco.
el Ayaimama, la Llorona, los íncubos y súcubos, las almas en pena. Todo lo que tú lo ves como un mundo sobrenatural y paralelo se presenta aquí. Es parte del real maravilloso. Lo que va a hacer García Márquez es buscar la forma de, se puede decir, exagerarlo. Pero quien lo coloca de forma casi natural, porque es está ficcionalizado, es Real Maravilloso de Carpentier, en su libro El reino de este mundo. Entonces, se presenta una visión más compleja con la inserción de elementos mágicos e insólitos de la realidad latinoamericana. García Márquez vamos a encontrar cómo, al matar a José Arcadio a Prudencio Aguilar, este aparece en alma en pena en su casa. Como remedio de bella, porque es tan bella, se eleva por los cielos, llevando sábanas, como el padre Nicanor levita. Y luego ciertas situaciones que se dan en Macondo, como lo que ustedes pueden apreciar aquí. Poco después, cuando el carpintero le tomaba las medidas para el ataúd, vieron a través de la ventana que estaba cayendo una llovizna de minúsculas flores amarillas. Cayeron toda la noche sobre el pueblo, en una tormenta silenciosa, y cubrieron los techos y atascaron las puertas, y sofocaron a los animales, que durmieron a la intemperie. Tantas flores cayeron del cielo, que las calles amanecieron tapizadas de una colcha compacta. Así se plantea el texto. Va a haber también una epidemia de amnesia. La gente se olvida el nombre de las cosas. Le aparecerá Aureliano, el joven Aureliano, y colocará nombres con etiquetas para no olvidar qué cosa es. La hiperbolización de situaciones, la exageración está presente aquí. Eso no lo olviden. Eso es el realismo maravilloso de Carpentier y exagerado por el realismo mágico de García Márquez. ¿Ya? Y aquí entramos a un grande, a Borges. Cuando hablamos de Borges, hablamos de un maestro del cuento, ¿no? Borges tiene una ventaja. Podemos decir que Borges busca la manera de uh, Borges busca la manera de trascender conociendo información de la cultura oriental y la cultura occidental. En él está el yin y el yang en sus cuentos. La tradición israelí, la tradición árabe, la tradición china y la tradición occidental, europea y americana y norteamericana. Es un tipo muy erudito. Viaja a España y se vincula con los poetas de la generación del 27 y se hace amigo de uno de ellos, de Gerardo Diego, líder del ultraísmo español, que tiene la metáfora como su arma principal para crear. Borges se inclina por el cuento y el ensayo, gran cuentista y también muy buen ensayista. Tiene dos libros importantes, Ficciones y El Ale. Veamos. Los cuentos de Borges. Ustedes pueden ver allí su estilo, ¿no? De Borges. Se caracteriza por la condición sintáctica y la densidad semántica. Borges es muy minucioso al escribir. Borges cuando plantea su obra se esmera. Su narrativa tiende a lo fantástico.
y también a lo filosófico. Porque si bien sus cuentos encierran un enigma aparentemente policial, el trasfondo es filosófico. Porque te va a hacer creer que tal libro existe. Te va a entregar bibliografía apócrifa, falsa, porque él domina más información que tú. Es su estrategia de él. ¿Ya? Sus personajes son y se definen por sus acciones. Eso lo veremos en su libro Ficciones. Las características de sus cuentos, de los cuentos de Borges. La preferencia por temas filosóficos y metafísicos, importante en Borges. La ambigüedad entre la realidad y la ficción. Esa dicotomía y esa ambigüedad que chocan está presente. El tiempo que fluye o se inmoviliza. La relación entre el pasado y el presente. El tiempo para Borges es como un chicle, lo detiene o lo avanza en sus cuentos. Hay un filósofo que decía que nadie puede bañarse dos veces en las aguas de un mismo río, porque el río siempre va a correr y el agua va a fluir y va a ser cambiante. El tiempo fluye. Nunca habrá un 23 de junio a las 2:30 p.m. Ya no habrá. Habrá un 23 de junio, pero del 2024, no del 2023. El tiempo, ¿quién impone el tiempo? Las culturas. La cultura maya señalaba que el mundo iba a acabar en 2012. La cultura judía tiene otro calendario, la cultura egipcia también. Y así, el tiempo. A veces uno cree que el tiempo, quiere que el tiempo, el día tenga 25 horas, porque no le alcanza, pero tiene 24. Que el domingo, que el día lunes no sea lunes, sino un domingo al cuadrado, pero es lunes y la semana comienza así. Luego tenemos el caos y el orden. ¿Dónde se presenta esto? El mundo como una realidad sin sentido, como un laberinto. Por ejemplo, el laberinto de Minotauro. Si tú vas como una ofrenda para el Minotauro en sacrificio, tú vas a llegar y te vas a marear porque no sabes por dónde caminar. Para ti el laberinto es un caos, pero para el Minotauro es su casa, y su casa tiene un orden. Esa dicotomía lo presenta Borges en sus cuentos. Luego está el azar como un factor, ¿ya? El azar como un factor en la estructura del universo. Ustedes, algún día sin pensarlo, han caminado por las calles y han encontrado dinero, sin imaginarlo. 10 soles, 2 soles, 50 soles, más de 100 soles, ese es el azar. Por un momento tienes mucha plata, no lo pensabas. Luego está el cuchillo como símbolo de la violencia, al igual que en Bodas de Sangre, donde estaba Leonardo peleando con el novio y van a morir con los cuchillos, igual. Luego está esa dicotomía entre el valor y la cobardía. Cómo se comportan los personajes, sus acciones lo definen. Luego está el doble y los espejos. Algo constante en la narrativa de Borges. Los gemelos, por ejemplo. Ustedes consideran gemelos. Muchos no pueden diferenciarlos, pero uno que los conoce, poco a poco los diferencia. Por su voz, por su actitud. Tal vez un lunar. Los gemelos. Ahí está el doble y los espejos. También está el tigre, el laberinto, la biblioteca. Parte de las características de los cuentos de Borges. Son tópicos presentes en sus cuentos, en el Ale, en ficciones.
De aquí pasamos a ficciones. Los cuentos de Borges deslumbran por su erudición literaria y filosófica y su gran imaginación. Cada suceso está cuidadosamente elaborado y premeditado. Cada suceso, chicos, eso quiero que no lo olviden. Ficciones tienen cuentos variados. Tiene dos partes: el jardín de senderos que se bifurcan y artificios. El primer grupo de relatos de El jardín de senderos que se bifurcan inicia con Tron Urbar Orbius Tertius. Luego siguen otros como El acercamiento al Mostacín, Pierre Menard, autor del Quijote, Las ruinas circulares, La lotería de Babilonia, Examen de la obra de Herbert Quine, La biblioteca de Babel. El jardín de senderos que se bifurcan es otro cuento dentro del libro de relatos que inicia El jardín de senderos que se bifurcan. Ficciones tiene una segunda parte, que es Artificios. De ahí está Funes el Memorioso, La forma de la espada, El tema del traidor y del héroe, La muerte y la brújula, El milagro secreto, Tres versiones de Judas, El fin, La secta del Fénix y el sur. Cuando tú lees, por ejemplo, el cuento Las ruinas circulares, notas la condición sintáctica y la densidad semántica. Las ruinas circulares está en ficciones, en la primera parte, en la parte titulada El jardín de los senderos que se bifurcan. Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado. Pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma zen no está contaminado de griego y donde es impotente la lepra. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar, probablemente sin sentir las cortaderas que le dilaceraban las carnes y se arrastró, mareado y ensangrentado, hasta el recinto circular que corona un tigre o caballo de piedra, que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. Así inicia las circulares. Un hombre que sueña otro hombre, que lo instruye, que lo guía en el sueño, pero luego lo pierde, está buscándolo. Alguien por ahí le dice que lo vio en tal lugar. Él asume que existe, porque él lo ha creado. Veamos cómo acaba el cuento. El término de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron algunos signos. Primero, una remota nube en un cerro, liviana como un pájaro. Luego, hacia el sur, el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos. Luego las humaredas que alumbraron el metal de las noches. Después la fuga pánica de las bestias, porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los gigantes de fuego. Estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñando. Así culmina este relato de ficciones. Pero hay otro más, donde está la valentía y la cobardía, que se titula El Sur y pertenece a Artificios. El Sur se denomina el cuento. El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dallmann y era pastor de la iglesia evangélica. En 1939, uno de sus nietos, Juan Dallmann, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel
Francisco Flores, del 2 de Infantería de Línea, que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel. En la discordia de sus dos linajes, Juan Dalman, tal vez a impulso de la sangre germánica, eligió el de este antepasado romántico o de muerte romántica. El texto continúa porque Dalman va a tener que salir de un sanatorio donde está recuperado de una enfermedad y sale a caminar y a conocer más espacios de su tierra. Y luego llega a un lugar donde toma una bebida, pero se enfrasca en una pelea tonta, pero que lo amenazan de muerte y tiene que enfrentarse. Desde un rincón, el viejo gaucho estático en el que Dalman vio una cifra del sur que era suyo, le tiró una daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el sur hubiera resuelto que Dalman aceptará el duelo. Dalman se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que este acto casi instintivo lo comprometía a pelear. La segunda, que el arma en su mano torpe no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. No hubiera permitido en el sanatorio que me pasaran estas cosas, pensó. Vamos saliendo, dijo el otro. Salieron, y si en Dalman no había esperanzas, tampoco había temor. Sintió al atravesar el umbral que morir en una pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta. En la primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja, sintió que si él entonces hubiera podido elegir soñar su muerte, esta es la muerte que hubiera elegido o soñado. Dalman empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura. Ahí está esa característica que los personajes se definen por sus acciones, y esa dualidad entre el valor y la cobardía. Dalman decide ser valiente, a pesar que tiene temor a morir, se enfrenta. Ya es parte de la constante de Borges, un gran narrador que debió haber ganado el Nobel, según Vargas Llosa, pero no lo tuvo. Un narrador que se quedó ciego a, a una mayoría de edad. Entonces, más o menos capten esto, cómo se plasma la obra y cómo se maneja el texto. Chicos, vean ahí las claves, anótenlas. Los chicos, ahí está la B, la dinamita, elefante, avioncito, la 6 elefante, la 7 casita, la 8 casita, la 9 bizcochito y la 10 dinamita. En la clase que viene vamos a hablar sobre El reino de este mundo de Carpentier. Hablaremos sobre la rebelión haitiana por la libertad, por la independencia. Y hablaremos también sobre 100 años de soledad, la obra de Gabriel García Márquez, ¿no? Y todo lo que concierne a Macondo, el pueblo que será luego desaparecido por un ventarrón, según los manuscritos de Melquiades y leído por el último brillante. Y chicos, los dejo, estudien, nos vemos.